Señor, Padre bueno, te pedimos que tu Santo Espíritu esté en nosotros. Especialmente, Señor, en nuestro entendimiento, Padre, en nuestro corazón. Que tu gracia sea depositada sobre nuestro querido hermano Francisco y también sobre nosotros. Para poder escuchar, para poder comprender y para poder llevar a la práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días a los hermanos que nos saludaron. Hemos tenido una maravillosa semana. Y yo quiero compartir, hacer algo libre. Yo tenía preparado otra palabra para ustedes, pero el Señor me dio muy distinto, así que tuve que hacer un cambio. Seguramente lo que yo había querido entregar a ustedes no era lo que el Señor quería que recibieran. Primero fue el Señor, no pero fue el Señor, porque como ahí cumplimos 6 años en esta nueva vida, no es fácil para mí, para mí que adelante, el aire de la palabra del Señor. No porque sea tímido, me dé vergüenza, y es porque adelante se entrega la palabra del Señor y hay una responsabilidad gigante. Hay una responsabilidad frente al Señor, el cual, como te decía Jerry, en algún momento tiene que haber, para que la palabra de la persona que entrega aquí adelante tenga un peso, esté bien cimentada, tiene que haber una coherencia con la vida que llevamos. No puedo dar una palabra acá de algo que yo no estoy viviendo. Es complejo porque si yo estoy entregando algo que no es de lo que estoy viviendo, todos sabemos que vamos a tener que dar cuentas por eso. Mi trabajo, para mí no es un tema poder hablar frente a mi jefatura, mi gerencia, son temas que domino, y bueno, pero acá es distinto. Es con respecto al temor del Señor. Y dando un poco ya entrando ya en el tema, el Señor me hablaba, desperté, me daba una palabra de ser vigilante. Y cuando me desperté con esa carga y pensaba, me dije, ser vigilante, ¿qué? Señor, ¿de qué me quieres mostrar? Y empecé a estar en la escritura, empecé a trabajar ahí en la palabra, en libros, y de repente me encontré con esta palabra que
Yo la había escuchado, yo creo que gran parte de ustedes la han escuchado. Un mérito que debemos dar a los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dan un mérito en esto, porque cuando el significado de vigilante, la palabra lo muestra como atalaya. Cuando me encontré en la palabra con este texto, me vino automáticamente a la cabeza los testigos. Ellos entregan un tríptico, podríamos decirlo, ¿no? Una revista, donde dice atalaya, que está en más de ciertos idiomas y está desde el siglo XIX. Ahora, yo no voy a hablar de ese tema, ni de la revista, ni de los testigos, no va por ese lado. Pero sí me voy a sumergir y le voy a exponer o entregar lo que pude sacar de la palabra con respecto a ser vigilante. Y le coloqué como título, no sé si será muy responsable colocarle un título a esto, pero es siendo atalayas para Dios. En el Antiguo Testamento, los atalayas eran guardias encargados de proteger la ciudad y las instalaciones militares de los ataques sorpresivos del enemigo y otros peligros potenciales. Las antiguas ciudades israelitas usualmente colocaban estos vigilantes en los muros altos, las fortalezas. El trabajo de ellos consistía en vigilar y advertir a los habitantes de posibles amenazas. Atalaya tiene muchos significados, tanto en el latín como en el griego y en el hebreo. Y dentro de eso, como partiendo de una construcción diseñada para la guerra, que quiere decir una torre, con el propósito de ver avances de ataques enemigos y también para la defensa. También es designado solo como característica de una persona, que observa desde lo alto, desde un monte, sobre un árbol muy alto, y con el mismo objetivo de ver posibles ataques y dar aviso a las personas que él está resguardando. La palabra hebrea traducida como atalaya significa el que mira, el que vigila. En ocasiones estos atalayas eran los proveedores que vigilaban tanto los amigos como los enemigos que se acercaban. Ambos, tanto el concepto de torre como el concepto de una persona, se aplica el mismo verbo que es el de observar. Y para ambos casos esta función la cumple una persona, ya sea en la torre o en un lugar alto. Analizando el perfil, ¿cierto?, de esta persona, cada uno puede notar, o es más, si nosotros fuéramos quien designáramos a esa persona que va a cumplir esa función, en nuestra mente en este momento se nos colocarían varias características que tendría que tener esta persona. Yo creo que son evidentes. Primero debería ser una persona responsable, ¿cierto? Significa que la persona va a estar en el lugar donde nosotros le digamos que debe estar, que no va a dejar el trabajo botado. La persona que va a estar atento al trabajo, al celular.
Una persona con una visión clara, una persona que tenga buena vista. Una persona que pueda discernir. Entonces el enemigo es un aliado. Una persona con disciplina. Esto quiere decir que tenga hábitos saludables en su vida. Una atalaya de repente puede tener turnos extensos, no debe quedarse dormido, tiene que tener disposición, proactivo, que sea confiable, etc. Ustedes podrán a lo mejor decir más cosas, se les puede ocurrir, pero lo que a mí se me vino a la mente. El Antiguo Testamento habla y dice que el atalaya, y el atalaya que estaba en la torre de Jezreel, vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Joram dijo: ordena a un jinete que vaya a reconocerlo y les diga: hay paz. Un concepto de guerra. También los atalayas eran usados en el Antiguo Testamento para proteger los campos y los viñedos. También actuaban como centinelas que anunciaban el comienzo de un nuevo día. Como ellos tenían estaban en una posición más alta, podían ver el amanecer. Y la Biblia también hace referencia no solamente al concepto de militar, de cuidar viñas, cultivos, y tampoco de avisar el comienzo de un nuevo día, que podríamos llamar que esto estamos hablando de un oficio, que no sé si era profesión, pero podríamos decir ya profesión de un oficio, sino que también era marcado la parte espiritual. Dios designaba a los profetas como atalayas espirituales de su pueblo. Ezequiel dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Osea dice: atalaya es Efraín para mí, para con mi Dios. El profeta es lazo del cazador en todos sus caminos, odio en la casa de Dios. El trabajo de los profetas como atalaya era instar al pueblo de Dios a vivir con fidelidad y advertirle de los peligros que implicaba alejarse del Señor y hacer el mal. Como atalaya, los profetas están llamados a advertir a los malvados del juicio y la destrucción que sobrevendría y si no se apartaban de sus malos caminos. Los atalayas espirituales de Israel tenían una gran responsabilidad. Tenían una gran responsabilidad en el Señor. Si un profeta no advertía a los demás, como Dios le había encomendado, su propia vida corría peligro y se veía responsable del pecado del pueblo. Mira lo que dice la palabra. Es un poquito extenso, pero es importante todo el contexto. Tú, hombre, habla a tus compatriotas y dile: cuando yo envío la guerra a un país, la gente de ese país escoge a uno de ellos para ponerlo de atalaya, centinela, vigía. Y cuando el centinela o la atalaya ve que los ejércitos enemigos se acercan al país, toca la trompeta y previene a la gente.
Si alguien escucha el toque de trompeta y no le hace caso, y los enemigos llegan y lo matan, el culpable de su muerte es el mismo. Porque oyó el toque de trompeta, pero no hizo caso. Es culpable de su muerte, porque si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Pero si el centinela o la atalaya ve llegar los ejércitos enemigos y no toca la trompeta para prevenir a la gente, y los enemigos llegan y matan a alguien, este morirá por su pecado. Porque yo, dice la palabra, yo le pediré a la atalaya, al centinela, cuentas de esas muertes. Un atalaya ciego, desobediente a la palabra del Señor, dejaba al pueblo que estaba llamado a proteger, expuesto al peligro y al sufrimiento. Isaías 56 dice: porque los guardianes de mi pueblo están ciegos, los atalayas están ciegos, no se dan cuenta de nada, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se pasan la vida echados y soñando, les encanta dormir, confiados. La obediencia es el único curso de acción para el verdadero atalaya. Ezequiel 33. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparte de su camino, él morirá por su pecado. Pero tú libraste tu vida. Eso habla la palabra de los atalayas, el centinela, hay mucho más. Yo quise tomar esto del Antiguo Testamento, enfocado a un oficio, una profesión, y luego a los profetas que eran los encargados de advertir al pueblo de Israel de los peligros, de lo que vendría, y mucho podemos ver que en muchos casos no se hizo eso, ¿cierto? Ahora, los atalayas en el Nuevo Testamento. Como pueden ver, ser atalaya en el Antiguo Testamento era una función como oficio o profesión, cuidando al pueblo, guerra, y también dirigía a los profetas, dándole la responsabilidad de entregar toda la guía a su pueblo. Visión espiritual de los peligros y qué pasaba si no obedecían a la palabra. ¿Sí? Para ser atalaya espirituales en el Antiguo Testamento, ya en el Nuevo Testamento no lo vamos a colocar como un oficio ni una profesión, sino de manera espiritual. En el Antiguo Testamento era solo algunos hombres que el Espíritu de Dios estaba de manera temporaria en ellos. Por lo tanto, las herramientas espirituales de estos vigías, atalayos, centinelas, no eran continuas. Eran por los lapsos que Dios quería que fuesen manifestadas. En cambio, el Nuevo Testamento, la palabra nos habla de varias acciones, tareas que debe ser una palabra. Porque del momento que nueva criatura eres, ya tiene las características, funciones de ser un centinela, de ser un vigía,
recordemos que un atalaya es quien está vigilante, quien está atento, quien no vacila, quien es diligente. Una atalaya debe velar, significa velar, debe ser centinela, ser guardia, de día de noche. Observar atentamente algo, cuidar solícitamente de algo. Esto no lo da un diccionario bíblico, sino que lo da la RAE. Pero la palabra dice que entrega con respecto a estas características, estas funciones de una atalaya. Yo cuando la leía decía, uy, si esto lo hacemos nosotros. Bueno, se lo voy a explicar, puede ser rollo mío nomás. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orar. Más el fin de todas las cosas acerca, sed pues sobrios y velad en oración. En la palabra dice, mirad, velad y oráis, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Todas situaciones de alerta. Hablando de una situación de alerta. Velad, está firme en la fe. Portaos varonilmente y esforzados. Algunos versículos que hablan de la palabra en vela. Una atalaya, como ya lo dije, también debe ser diligente. Diligente significa estar pronto, presto, ligero en el obrar. Cuidadoso, exacto y activo. Una atalaya también es la crianza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en las puertas de tu casa y en tus puertas. Será atalaya de manera diligente, alianza, padres. Una atalaya es diligente enseñando a otros a cómo ser atalayas. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrir. Otra palabra es, si lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también. Cuando uno ve el contexto de esto, yo lo vi, como digo, oye, esta parte es como ser un discípulo, ¿no? Vuelvo a repetir, o son rollo, o las mías, ¿no? También siendo atalaya se entiende la obediencia.
yo por lo menos colocaría a una persona, si lo contrataría, o yo sería el encargado de reclutamiento de atalaya. También siendo atalaya entienden la obediencia, entienden la sujeción, porque también hay otros atalayas mayores. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Un atalaya puede discernir, la atalaya observa, es diligente y puede ver claramente quién es enemigo y quién no. Qué es un ataque y qué no es un ataque. Qué le conviene al pueblo, qué no le conviene. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia entre ellos. Eso es discernir. Para poder discernir espiritualmente como un atalaya, como un centinela y un vigilante, necesitamos algo poderoso, ¿cierto? Si no, no sabemos. Quedamos discernidos. La palabra dice que a otros dice que entregó poder de milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otras diversas clases de lengua y a otros interpretación de lengua. El Espíritu Santo te entrega herramientas para ser un atalaya, te entrega dones para poder discernir, para los ataques del enemigo. Te permite estar preparado, estar atento, ser diligente, poder velar, ser responsable, ser sujeto, ser obediente. Porque por medio de la sangre de Cristo tenemos discernimiento. En Él tenemos redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Y esto abundar para nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Por medio de esto nosotros espiritualmente podemos reconocer falsos profetas. Si el que viene me dice yo soy amigo y yo no discierno lo que trae, va a dañar un pueblo. Y en estos tiempos, dicen que estamos en los últimos tiempos, ¿no? Dice que vendrán muchos falsos profetas. Amados, no creáis a tu espíritu, sino probad los espíritus que son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Un atalaya está dispuesto a dar la vida por sus protegidos. Un atalaya debe estar dispuesto a un amor de sacrificio. Un atalaya está dispuesto a dar la vida por su esposa. Por otra parte, Dios llama no solamente a líderes, a pastores, a presbíteros, a encargados de grupo, sino que todos debemos ser atalayas. Jesús se lo dijo a sus discípulos que tenían que ser atalayas. Jesús les dijo, estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Y sean semejantes hombres que esperan a su Señor, que regresa de la boda, para abrirle tan pronto como llegue y
Ya. Dichosos aquellos, la palabra dice siervos, yo voy a decir atalayas, vigilantes, centinelas, a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad les digo, se seguirá para servir y los sentará a la mesa. Y acercándose les servirá. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera y los haya así, dichosos son aquellos, siervos dice la palabra, dichosos son aquellos centinelas, vigilantes, atalayas. O sea, a ver, recompensa o no. ¿Qué recompensa más gloriosa? Tiene precio. Estamos hablando de un bono especial, de un término de conflicto, de un bono del gobierno. Estamos hablando de todo de la paz. Ustedes pueden estar seguros de que si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora iba a venir el ladrón, no hubieran permitido que entrara en su casa. Ustedes estén preparados, vigilantes, velando, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que vendrá. Eso debemos estar atentos a lo que nos tiene 24/7. Espíritu. Un hermano le dice a otro hermano, el atalaya, lo anima. Pablo le dice a Timoteo que debe ser atalaya. Pablo dejó a Timoteo que debía en Éfeso ser un vigilante, ser diligente, estar atento, y le daba tareas claras de lo que debía hacer. Entre tanto que voy, le dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fui designados en atalaya por el don que fue entregado por medio de la imposición de manos. ¿Qué? Presbiterio. En la carta a la iglesia del libro Apocalipsis, Jesús le señala a Juan que escriba a la iglesia de Sardis que deben ser vigilantes. Ya lo poco que le queda a esta iglesia, si ya está. Que se pongan atentos, le dice, para las cosas que quedan. Ya no quedaba mucho. Ponte vigilante lo que queda. ¿Cuánto quedaría? No lo sé. Pero le dice que aparte, eso que queda está a punto de morir. De lo que le queda. Por lo tanto, si no era vigilante lo poco que quedaba, estaba a punto de morir, le dice ponte en vela y afirma las cosas, afirma, sujeta, estabiliza, cimenta, que están a punto de morir porque no hallado completas tus obras delante de mi Dios. Acuérdate pues
de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Señor, habla con muchos versículos de la palabra. Pero ahora mire, si no estamos preparados, no sé, se nos pasaron varios micros, varios colectivos, no le van guiando una bolsa y ya vamos abajo. Yo estoy de cumpleaños hoy. Vamos a cantar feliz. Ya estoy terminando. Ser atalaya, vigilante, centinela, requiere una atención diaria. Se requiere una comunión constante con el Espíritu Santo de manera permanente. Ser atalaya se requiere que esté atento a tu hermano, al otro atalaya que está en la otra torre, conjunta, que debemos ser guardias de nuestro hermano, del otro atalaya. Ser atalaya se requiere ser coherente, no solo de palabra ni de lengua, sino que de hecho y de verdad. Ser atalaya te da la sabiduría para corregir a tus hijos, a los atalayas más chicos, más pequeños, a los niños. Corrige a tus hijos, te darán descanso y dará alegría a tu alma. Ser atalaya es amar a tu esposa, dar la vida por ella. Escribí una pequeña oración de cierre. Que dice: amado Padre, que tu Espíritu nos mantenga despiertos, nos mantenga alertas, nos entregue sabiduría y discernimiento para ser centinelas atalayas, para con nuestra casa y para con nuestra iglesia. Que ser atalaya me permite estar atento a la necesidad de mi hermano. Que ser atalaya nos permita velar y vivir cada día el gran regalo de hecho y muerte de Cristo, quien padeció para con todos nosotros. Señor, danos de tu amor para ser atalaya en el mundo, siendo luz, siendo sal y misericordia para quienes no te conocen. Danos valentía de nuevo, para estar en lo alto de la torre, para proyectar y extender tu reino. Dios, llénanos de tu espíritu y de una mirada de fe al horizonte, no perdiendo la meta, no perdiendo la victoria, no perdiendo lo eterno. Gracias, mi Dios, ten misericordia de nosotros, por cuántas veces hemos fallado como atalayas, como centinelas, como guardianes, y no hemos velado por cuanto tú nos has entregado palabra, enseñanza, amor. Gracias, papá.